la verdadera libertad. La verdadera libertad. El día 4 de julio ya se va aproximando, ¿verdad? Entonces, en este país, ¿qué hacemos nosotros? Celebramos la independencia de los Estados Unidos de América. Ese día marca la firma de la Declaración de la Independencia. En 1776, el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Esta fue la libertad de un país que quedó marcada en la historia y que todos nosotros estamos disfrutando. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Mencioné la libertad de los Estados Unidos específicamente porque estamos viviendo aquí y lo celebramos el mismo día. Para cada uno de nosotros, en nuestros países, por supuesto, la independencia es en diferentes días. Ahora, existe otra libertad. Hemos hablado de la libertad de los Estados Unidos y quizás la libertad de nuestros países también. Pero existe otra libertad que toda la humanidad debería de estar disfrutando. Jesús vino a traernos libertad y fue una libertad sin medidas. Y yo te invito a leer en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4, y vamos a estar leyendo el versículo 16 y hasta el 21. Y dice de esta manera: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. La bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Ahora, con la ayuda del Señor vamos a tratar 4 puntos. Primero, Jesús vino a darnos libertad de la pobreza. Jesús vino a darnos libertad de la promesa. Jesús dijo que iba a traer libertad al pobre. Después de la caída de Adán, el hombre fue echado de la presencia de Dios y la tierra cayó en maldición. Esto significó ser esclavos de la pobreza. Y preste atención a lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Vuelvo a leerlo porque es un versículo muy importante, ¿verdad? Que nos habla a cada uno de nosotros. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Está fuerte este versículo. Por lo que yo entiendo de este versículo es que los que dejan al Señor vivirán en forma miserable y bajo maldición. Algunos dicen que esto no es para hoy, pero usando el sentido común, somos testigos oculares que desde el avance de la civilización y de la ciencia aún no han resuelto el problema de la pobreza. Según el Organismo de Agricultura y Alimentación, hay 8.4.200 millones de personas con escasez de alimentos. Entre ellos, las mujeres y niños son los más perjudicados. Miles de ellos mueren por faltas de beneficios. Cada año 20.000 niños mueren por falta de verduras y vitaminas elementales.
y 11 millones mueren por falta de nutrientes. Miles de niños en diferentes países no van a la escuela porque necesitan trabajar desde pequeño. Qué lamentable es esta situación. Sabemos muy bien que la causa después de la caída de Adán, la tierra fue maldita. Se calcula que la demanda mundial de alimentos en el año 2050, escuche, faltan unos cuantos años, pero bueno, ya hay estadísticas, ¿verdad? Entonces se calcula que la demanda mundial de alimentos en el año 2050 aumentará al menos un 60%. ¡Wow! Un 60%. Ahora, ¿qué significa miseria? Miseria no es solo carecer de los más elementales bienes materiales. Veamos qué nos dice el manual de instrucciones en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ese reino vino a nosotros en Jesús. Él nos trajo el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está establecido aquí en la tierra. Sin Él estaríamos perdidos, separados de Dios y muertos espiritualmente. ¿Quién es Él? Sin Jesús estaríamos muertos, separados de Dios y también perdidos, ¿verdad? A través de Él podemos reencontrarnos con nosotros mismos y ser perdonados, salvos y al mismo tiempo tener paz. Y como fuimos resucitados de la pobreza, pasamos a las riquezas del reino y bendiciones de Dios. Siempre sabemos cantar que hay muchos que los pobres sin Cristo son ricos y que los ricos sin Cristo son pobres. Y es una gran verdad, porque nosotros medimos la riqueza o la pobreza por aquellas cosas que logramos o aquellas cosas que no tenemos. Y en realidad la verdadera riqueza o pobreza se encuentra en nuestro interior, en la miseria de nuestro corazón. El famoso escritor ruso León Tolstoy nació y fue criado en una familia cristiana, pero en su juventud se apartó totalmente de Dios. Él pensaba que todo el mundo y las civilizaciones también podían llegar a la perfección con sus propias fuerzas, y muchos hoy en día piensan de la misma manera. Aunque esta persona hace muchísimos años atrás que vivió, sin embargo, la humanidad en su manera de pensar no ha cambiado. En cuanto se refiere a Dios, siempre pensamos que nosotros somos pequeños dioses, que podemos superar al verdadero Dios. Y tengamos cuidado con estas cosas, porque eso es una mentira que el enemigo quiere venir a traer a nuestras vidas. Pero León Tolstoy cada vez se sentía más vacío. En uno de sus escritos dice: estoy lleno de temor, resentimiento y dolor. He asesinado a muchos en la guerra, he matado en duelos y he estafado en el azar a muchos. ¡Wow! He robado y he sido violento. ¡Qué personaje!, ¿verdad? No hay nada que no haya hecho. Debido a que he atravesado por todo esto, realmente me doy cuenta que el ser humano sin Dios vive en la peor miseria. Tuvo que atravesar por todas esas cosas para recién llegar a darse cuenta de que el ser humano sin Dios vive en la peor miseria. Como podemos ver, miseria no es solamente carencia de finanzas y alimentos. Sin Dios se vive en la peor miseria. Jesús continúa con sus brazos abiertos para todo aquel que quiera acudir a Él.
No importa cómo tú pienses, no importa la condición que tú te encuentres, no importa la cultura que tú tengas, no importa del país que vienes, no importa si eres bajita, alta, si eres esbelta, si eres gordita. A Dios no le importa todas esas cosas, no le importa el color de tu piel, lo único que le interesa es que cada uno de nosotros nos acerquemos delante de su presencia y le reconozcamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador y Dios de nuestras vidas. Isaías capítulo 55, versículo 6. Este es un gran consejo para todas nosotras. Y si tú te has conectado por primera vez y eres amiga de nosotros, bueno, queremos darte este consejo de la palabra de Dios, como a nosotros también un día nos dieron este consejo. Y dice así, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Oh, ¿puede ser hallado? Sí, claro, en este tiempo mientras tengamos vida, ¿verdad? Pero va a llegar un día en el cual ya no podemos tomar ninguna decisión. Y si a Dios le place llevarnos de esta tierra, bueno, ¿dónde hemos puesto nuestra confianza? ¿En las finanzas, en las cosas materiales o en lo más importante que son las cosas espirituales? Porque yo tengo que saber aquí en la tierra dónde yo voy a ir. Jesús dijo, yo voy a ir a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que cuando partimos de esta tierra, aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, ya sabemos que tenemos una morada celestial que nos está esperando y que nuestro Maestro fue a prepararla para nosotros. Entonces, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Segundo, Jesús vino a libertar a los cautivos. Jesús vino a libertar a la mujer cautiva también, ¿verdad? Después de la caída del hombre, esto quedó esclavo de Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En quién opera? En los hijos de desobediencia. Las personas que no obedecen al Señor son dominadas por el diablo. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y déjame decirte que no es solamente para ti, es para mí también. El Señor fue muy claro cuando dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El enemigo trata por todos los medios que le demos la espalda a Dios y seguir los deseos de la carne. Esta carne, yo lo hablo por mí, porque esta carne siempre quiere hacer lo que se le da la gana. Y cantamos, hay un canto que ustedes se acuerdan, es muy viejito, pero que tiene mucho significado, que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo quiere que le demos la espalda a Dios y que nosotros sigamos los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida. Y eso es lo que está sucediendo. Miremos a nuestro alrededor o miremos a nosotros mismos también, ¿verdad? El enemigo de nuestra alma hace que no pensemos en Dios ni un segundo durante el día. Nos mantiene ocupados con nuestros problemas y en nuestras necesidades. Shakespeare, el escritor inglés de obras de teatro, dijo, el placer está en el cielo y la tierra solo es un lugar de infelicidad, sufrimientos y queja. Yo estoy totalmente de acuerdo con Shakespeare y yo creo que tú también. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5
Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Gracia sabemos que es un don que no merecemos. A Dios le plació darnos ese regalo, esa gracia. No lo merecíamos, pero a Él le plació hacerlo. De esta forma el Señor da libertad al cautivo de Satanás, de las iniquidades. ¿Qué es iniquidades? Es maldad, ¿verdad? Y también de la desesperación, de la tristeza, de la preocupación, del resentimiento, del rencor, de la falta de perdón, de la rebeldía. Podríamos hacer una lista bien larga, ¿verdad? Larguísima de todos estos sentimientos que tenemos nosotros los seres humanos, que no nos ayudan a pensar correctamente, no nos ayudan a actuar correctamente y no nos ayudan para nada porque son sentimientos que solamente traen dolor a nuestras vidas. Pregunta, ¿acaso estos sentimientos no nos mantienen cautivos? Claro, por supuesto. No hay necesidad de estar preso en una cárcel para estar cautivos, ¿verdad? Para estar encerrados. No, estos sentimientos ya nos mantienen encerrados y cautivos también. Tercero, Jesús pregonó que vino a libertar a los ciegos. Después de la caída del hombre, el mundo espiritual quedó en oscuridad. Antes de la caída, Adán conversaba, andaba y se gozaba con Dios. Pero cuando pecó, se le cerraron los ojos. Él ya no podía ver absolutamente nada. Y no porque era ciego. No podía ver nada de lo que Dios había proveído para él. Era un ciego espiritual. No estamos hablando de una ceguera física. Aunque tratemos de explicar los colores del arco iris a las personas, si no los ven, no los van a entender. Para el inconverso, el tema del cielo es una tontería porque tiene el espíritu entenebrecido. La Biblia lo explica en Salmos capítulo 10, versículo 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No en vano dice la Escritura en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Y lo sabemos cantar también, ¿verdad? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. O sea, hay un canto también, y lo podemos aprender de memoria esto. Los que se pierden no tienen temor del infierno porque no tienen entendimiento espiritual. Miren, en estos días de calor, bueno, ahora ya está haciendo un poquitito más fresco, pero la semana pasada, que tuvimos casi todos los días con 3 dígitos, y en algunos lugares estuvo peor todavía, ¿verdad? Realmente podemos tomar conciencia de lo que más o menos, una idea de lo que es el infierno. Porque no vamos a pensar que el infierno es con el calor de los 3 dígitos. No, el infierno es mucho peor, más aterrador todavía. Y la palabra de Dios lo explica. Por eso es tiempo de entender y de tomar una decisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas? Tenemos que saber a dónde nos dirigimos cuando nuestro tren llegue a la estación final. El inconverso cree que porque no ve a Dios, que Dios no existe. A Dios no se lo ve, pero se lo siente. Se lo siente, se siente su presencia, se siente en sus caricias, se siente su amor, se siente su protección, se siente su bendición. Un profesor que se consideraba ateo,
Quería probar a sus alumnos que Dios no existe. Les preguntó, ¿creó Dios lo que existe? ¿Qué creen ustedes? Porque si Dios existe, entonces también creó la maldad. Recuerden que era un profesor ateo. Y les voy a volver a repetir la pregunta. ¿Creó Dios lo que existe? ¿Qué creen ustedes?, le dijo a los alumnos. Porque si Dios existe, entonces también creó la maldad. Y hay muchas personas que piensan de esa manera. Entonces, un niño cristiano levantó la mano para responder al profesor. Miren que este niño sí amaba a Jesús para poder enfrentar a su profesor. Y le dijo, y el niño le preguntó, ¿existe el frío, profesor? El niño le contestó con otra pregunta. ¿Existe el frío, profesor? El profesor respondió, claro que existe el frío, muchacho. ¿Qué clase de pregunta haces? ¿Acaso nunca has tenido frío? El niño contestó, de hecho, profesor, el frío no existe. De acuerdo a las leyes de la física, lo que consideramos como frío es en realidad la ausencia de calor. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué respuesta! ¡Qué inteligente!, ¿verdad? Volvió a preguntar el niño, profesor, ¿la oscuridad existe? El profesor respondió nuevamente, por supuesto que existe la oscuridad. El niño replicó, usted se equivoca, profesor. La oscuridad es la ausencia de la luz. Podemos estudiar la luz, pero no podemos estudiar la oscuridad. ¡Qué tremenda criatura! Continuó el niño. El mal tampoco existe, al igual que el frío y la oscuridad. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de lo que sucede cuando el hombre no tiene el amor de Dios en su corazón. Y esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. El niño tomó asiento y todos, incluido el profesor, estuvieron asombrados y dieron la razón a esta criatura que con valor, con valentía, para defender el nombre de su Señor y su Salvador, dio las respuestas correctísimas. La persona que cree en la Biblia y vive con Dios es como alguien que está en el curso superior. Muchos dicen que la Biblia es para ignorantes. Cuidado, porque la Biblia es para todos y ahí encontramos de todos, reyes. En la Biblia encontramos sacerdotes, encontramos pobres, encontramos ricos, encontramos de todo. ¿Puede acaso un alumno de primaria dirigir a un universitario? Por supuesto que no. Si usamos el raciocinio no tenemos que ser tan inteligentes, ¿verdad? Sabemos que ningún niño de primaria puede dirigir a un universitario. Un día vino un maestro de la ley a Jesús llamado Nicodemo. Muchas de nosotras conocemos este pasaje. Quizás tú me estás mirando y por primera vez no conoces este pasaje, pero bueno, vamos a ir a sintetizar el pasaje y realmente a dónde quiere llegar Dios con estas palabras. Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claro, si a mí me dicen esas palabras, yo no tengo el espíritu abierto, no puedo ver las cosas espirituales, no voy a entender esas palabras. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Y lo mismo dijo Nicodemo. Pero ¿cómo voy a volverme a meter en el vientre de mi madre si yo ya soy un hombre? Nicodemo se asustó porque Nicodemo estaba en la educación primaria. No podía entender al universitario llamado Jesús. Era maestro de la ley, tenía conocimiento intelectual, muchos tienen conocimiento intelectual, pero no tenía conocimiento espiritual, y esa era la gran diferencia. No importa lo que estemos haciendo, es necesario que lo hagamos con conocimiento.
El mecánico será mejor mecánico si conoce más acerca del funcionamiento de los motores. Por supuesto. El médico, mientras más conozca sobre el funcionamiento del cuerpo humano, será mejor. El cocinero, mientras más platillos conozca, mejor cocinero será. Por consiguiente, el cristiano, mientras más conozca de Cristo, mejor cristiano será. Y para conocer más de Cristo es muy sencillo. Hay que leer la palabra de Dios. Ahí está el corazón, la mente de Dios, la carta de nuestro amado que nos dejó para que nosotros la utilicemos. La utilicemos para nuestro propio beneficio y también para predicarle a otros del conocimiento que vamos adquiriendo nosotros mismos a través de esa palabra. Por eso nos aconseja el manual de instrucciones llamado Biblia que debemos de escudriñar las Escrituras. Así como cuando ponen algo o cuando perdemos algo que buscamos y buscamos hasta encontrarlo, bueno, de la misma manera tenemos que hacer con la palabra de Dios. Un preso pasó 40 años en prisión en Inglaterra y en Australia. Era violento, los guardias lo golpeaban con un látigo de cuero. Ningún castigo ni educación lo podían hacer cambiar. Personalmente yo creo que aquellos que están en la cárcel no salen regenerados. Esa es la verdad. Lo apoderaron el incorregible cuando fue dado en libertad. Fue a dar una pensión, en una pensión que pertenecía a una iglesia. Allí compartió la habitación con un cristiano. Dios tenía un propósito en la vida de este hombre. Y sabemos que Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de aquellos que están en la cárcel encerrados. Porque también hay ministerios en la cárcel. Pero las personas, en vez de salir mejor, salen amargadas, salen con resentimientos, salen tristes, si es que no se les predica el Evangelio y no aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Allí compartió la habitación con un cristiano quien le guió a entregarse a Cristo. El que nunca había derramado ni una lágrima, aun cuando era golpeado, lloró amargamente al recibir al Señor y no lo podía entender. Cuando daba testimonio, él decía: fui golpeado en la cárcel por 40 años, unas 400 veces, y ni así pude cambiar. Pero cuando vino el Espíritu Santo en mi vida, cambió en un instante. ¡Qué tremendo ejemplo! Y eso es para que tú lo escuches y tomes una decisión en este día. Cuarto punto. Jesús vino para libertar a los oprimidos. El oprimido es aquella persona que ha sido despojada de sus derechos humanos. Las personas que antes eran esclavas vivían bajo el látigo de sus manos, eran una vida bajo presión. Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ustedes recuerdan el endemoniado gadareno? ¿Ustedes recuerdan el ciego de nacimiento? ¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre? ¿Recuerdan la hija de Jairo y tantos otros que encontramos en la palabra de Dios? El diablo los tenía oprimidos, perdieron su libertad y estaban sentenciados a muerte. Eso es lo que dice la Biblia, que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene para matar, para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él vino a liberar a todos los oprimidos por el diablo. Un libro escrito por un doctor y psiquiatra cuenta lo siguiente. Hubo una mujer en Suiza
que recorrió médicos y psiquiatras en busca de tratamiento. Todos los médicos y psiquiatras hallaron la causa de su enfermedad en su niñez. Todas las opresiones, maltratos, golpes recibidos, sufrimientos, tristezas, estaban latentes en su conciencia y se convirtieron en una enfermedad. Tuvo que ser tratada por psiquiatras para ser liberada de todo lo que ocultaba en su conciencia. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor de los cielos, el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo. Y ya no necesitó psiquiatra ni médico, y a todo aquel que se le acercaba le decía: no sabía que había tan hermosa libertad en el mundo. La libertad que Cristo trae es hermosa. Ya pudo decir estas palabras porque lo experimentó personalmente. Cuando uno está bajo opresión, todas las cosas se ven oscuras, se ven negativas, se ven imposibles. Pero cuando viene la libertad, todo se ve claro, aún las circunstancias difíciles se ven hermosas y brillantes, porque sabemos que estamos pasando un momento quizás de prueba, una circunstancia difícil, pero que Dios nos va a sacar y nos va a ayudar a salir de esa prueba o circunstancia difícil. Y preste atención al consejo del manual de instrucciones. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Debemos pararnos con firmeza en la palabra de Dios. Vendrán tiempos, hermanos, tremendos. La Biblia dice que cuando digan paz, paz, es cuando peor vamos a estar. Así que nosotros, los que conocemos la palabra, no podemos dejar no podemos que nos engañen, ¿verdad? No podemos dejarnos que nos engañen. Si no, tenemos nosotros que siempre meditar en la palabra de Dios. Y claro, para meditar en la palabra de Dios y para conocer lo que Dios estipula en su palabra, tengo que leerla, por supuesto. Resistir fuertemente al diablo para que no nos vuelva a tener en esclavitud. Encontré estos pensamientos que quiero compartir con ustedes. La libertad no se alcanza quejándose. La libertad se hace cambiando nuestra forma de vivir. Nadie que odia es libre. Si en nuestra alma solo hay queja, en nuestro accionar solo hay amargura, quien es libre ríe, así se encuentra preso. En tiempos políticos difíciles, votar no da libertad. Lo que nos da libertad es defender el voto. La verdadera libertad la encontramos en los 4 puntos que hemos tratado. Jesús vino para libertarnos de la pobreza, libertar del cautiverio, libertarnos de la ceguera y libertarnos de la opresión. Ahora levanta tu voz ahí donde estás y dale gracias a Dios por la libertad que estás disfrutando. Señor Jesús, yo me uno a mis hermanas para darte gracias por la libertad que estamos disfrutando. Gracias, Señor, porque tú nos has quitado de la pobreza, Señor, espiritual, del cautiverio espiritual, de la ceguera espiritual y de la opresión espiritual. Y, Señor, como hijas tuyas queremos llegar delante de tu presencia agradecidas, porque solamente tú podías hacer algo tan grande, Señor, como esto que hemos hablado. Señor, podemos decir que nuestro enemigo una vez más está debajo de nuestros pies, que ahí es donde le corresponde estar. Pero a pesar de tener pruebas, circunstancias difíciles, sabemos que tú has prometido que ibas a caminar con nosotros todos los días hasta el fin. Y tenemos esa seguridad, porque lo que tú prometes, tú lo cumples también. Y por aquellas personas que quizás por primera vez nos han sintonizado
o quizás, Señor, no conocían anteriormente hablar de este Dios que hemos presentado. Pedimos, Señor, que tú quites toda duda de sus corazones, que, Señor, tú quites todo pensamiento en estos momentos que no le dejen, Señor, acercarse a ti, y que tú en tu gran misericordia puedas tocar sus vidas, Señor, puedas tocar sus vidas para que esas mismas personas levanten sus ojos al cielo y clamen por ayuda y clamen tu presencia, Señor, en sus vidas. Y también, Señor, que tú mores en sus corazones, que tú hagas un cambio radical en la vida de ellos, también en sus hogares, Señor, y como dice tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una gran promesa que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Por eso queremos agradecerte también. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de tus hijas. Tú las conoces a cada una por nombre. Tú conoces su sentir, tú conoces sus pensamientos. Tú conoces, Señor, lo que ellas sienten también, lo que ellas hablan contigo, Padre. Y te ruego que tú ministres sus vidas. Señor, que tú contestes sus oraciones también, aquellas peticiones que tienen delante del trono de tu gracia, Señor, para que cada una pueda ser bendecida, Señor, por ti, por el Dios Todopoderoso. Te ruego que tú les des un buen descanso a cada una, Señor, les prepares también para afrontar el día de mañana. Bendice sus hogares poderosamente, bendice su familia, bendice sus hijos, Señor. Lo pido con acciones de gracias en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Y todas las guerreras decimos amén, amén y amén.